Bien, pues vamos hoy a compartir la palabra, la cual vamos a... Bueno, vamos, no. Esto de depender de la tecnología, como que no. El título es Seguir a Jesús desde lejos. Hombre, no hay que seguir a Jesús desde lejos, sino que Pedro fue lo que hizo. Pues, y vamos a estar leyendo en Juan, en el capítulo 18, los versículos 15, 16, 17 y 18 del libro de Juan. Bueno, pues esta mañana decíamos, hace una hora y algo, decíamos que seguir a Jesús desde lejos, como lo hizo Pedro, pues espiritualmente es peligroso. Y yo pienso que todos los creyentes, como hemos tenido, pues eso, nuestra vida es de altibajos porque somos humanos, pues hemos corrido a veces peligro espiritual, no hemos tomado las mejores decisiones, no hemos dicho las palabras más adecuadas, no hemos actuado de la forma más correcta, pero lo importante del creyente no es quedarse en el suelo. Si cayera el justo 70 veces lo va a levantar el Señor y 777. Digo el 7 porque es el número perfecto de la palabra del Señor. ¿Ocultar nuestra identidad de que somos creyentes ahí fuera? No creo que ninguno ocultemos la identidad ni nos avergoncemos de decir que somos cristianos o mezclarnos con el mundo para evitar lo que cuesta llevar la cruz y buscar, pues eso, nuestra propia seguridad, pues eso nos conduce al fracaso. Es muy fácil mezclarse, es muy fácil utilizar el mismo lenguaje, escuchar los mismos chistes, contar. Es fácil, eso es sencillo. A mí en el ámbito laboral me ocurre, con mis compañeros ocurre, y sin darte cuenta, ¡pum!, ya estás atrapado en ese ambiente que no nos corresponde. Ya nos estamos calentando aquí, en el bidón de fuego que hicieron los alguaciles. Aquí está el Espíritu Santo, y aquí está el fuego humano, y aquí el fuego del cielo. Por eso, tal y como dice una alabanza que tiene muchísimo tiempo, es una alabanza de nuestros hermanos gitanos de Filadelfia, no sé si era la hermana Mari, es que no recuerdo el nombre, de las Islas Canarias. La alabanza se titulaba Basta ya de seguir a Jesús desde lejos, de vivir una vida vacía, sin fe y sin aliento. Y bueno, y después ya pues tiene sus estrofas y su estribillo correspondiente, una alabanza preciosa que hace alusión a la actitud que tuvo Pedro aquel día. Donde nos quedamos la última ocasión fue que Jesús hace una oración por todos los cristianos del mundo. Yo me he saltado el arresto de Jesús, lo arrestan en el huerto, lo llevan delante del sumo pontífice y ahí es donde los discípulos se dispersan en el huerto, todos se marchan y Pedro, que amaba mucho a Jesús pero a su manera, pues le sigue, pero no le sigue como tenía que seguirle. Es lo que vamos a ver en esta mañana. Leemos los textos que acabo de mencionar. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Ahora averiguaremos quién es el otro. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Con los alguaciles, los captores de su señor, él se acercó con ellos a calentarse, con los mismos que habían capturado a su maestro. Esto para que veamos más o menos cuál era la situación. Bien, pues después de la narración del arresto, que ya lo he adelantado, lo presentan delante de Anás. Ahora van delante, está el suegro y el yerno, Anás y Caifás. Ahora van delante de Caifás. Y aquí lo que hace Juan, porque el libro que estamos, te hace un paréntesis y nos habla de esta actitud de Pedro, para enseñarnos algo a los cristianos del siglo XXI, como siempre. Hace un paréntesis en su narrativa y entonces nos habla de eso, de la negación de Pedro como consecuencia de seguir a Jesús de lejos. No, siempre hablamos, Pedro negó a Jesús, cantó el gallo, es lo que sabemos, ¿no?, por la tradición, pero hay una motivación por la cual le negó, y es porque no estaba él muy bien. Irse al huerto en lugar de orar con una espada, creo que no era lo más apropiado. Vamos a orar, espérate, que voy a coger la pistola.
Como por si acaso te pasa algo. Él vivía en la carne. Pedro era muy carnal, muy impetuoso y necesitaba algunas lecciones espirituales todavía. Fijaros, después de caminar con el Maestro y después de ver milagros, necesitaba. Pues imaginaros si nosotros necesitamos, pues cada día que sale el sol necesitamos llenarnos de Él. De esta historia, pues creo que podemos aprender mucho porque es la palabra de Dios. Sobre todo en la forma de cómo debemos de seguir a Jesús. De ahí sí podemos aprender algo. ¿De qué forma podemos seguir a Jesús, a Cristo? Y Pedro, y si es un personaje que ciertamente cometió muchos errores, porque los cometió, pues como muchos de nosotros los cometemos, no es nada espectacular, pero su amor hacia Jesús siempre sale a resaltar. De forma enérgica, impetuosa, con una mala respuesta, diríamos con una mala sombra de mucho cuidado. Pero él amaba a Jesús, nadie discute que Pedro amaba a Jesús. Pero él aprendió algo que los cristianos tenemos que aprender, a levantarse, como he dicho, de sus caídas para convertirse en un mejor discípulo. De eso cuando oramos decimos, Señor, cada día quiero ser mejor cristiano, cada día quiero parecerme más a ti, cada día quiero acercarme más a ti. Y después de orar eso, a las 7, a las 8 menos cuarto estamos discutiendo con la esposa o estamos enfadados con papi o cualquier cosa. Y nos damos cuenta que hay ahí como ¿verdad? Algo, no sé, como una paradoja. Una paradoja, quiero y después parece que no quiero o que no puedo. Pero esa es la guerra del cristiano, no tenemos tampoco que culpabilizarnos. Simplemente aprender una ligera lección en esta mañana, porque la palabra está para enseñarnos simplemente. Y nosotros estamos pues para aprender de ella. Hemos leído en los 2 primeros versículos lo siguiente. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo, el que no lo nombra, era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Da un poco, no rabia, cuando un escritor escribe y no te dice el nombre, iba Pedro y otro. Pedro y 2 más. Claro, uno quiere saber quién y por qué. Bien, pues lógicamente los estudiosos de la palabra pues siempre están especulando, pero se sabe. Yo creo que está claro. Quien escribe la carta es muy humilde, es Juan. Y Juan normalmente él nunca habla de él mismo, pero era Juan. Y ahora vamos a explicar por qué. Pues la historia de Pedro, siguiendo a Jesús desde lejos, que es lo que estamos haciendo hoy, y su posterior narración, lo bueno que tiene es que está narrado en los 4 evangelios. Normalmente el Evangelio de Juan siempre es distinto, el que estamos estudiando. Mateo, Marcos y Lucas, todas las historias son paralelas. El ciego de nacimiento, pues te lo cuenta desde 3 perspectivas. El de Betesda, desde 3 perspectivas. Y el libro de Juan, pues no narra lo mismo que los otros 3. Pero en este caso de la negación y de seguir a Jesús desde lejos, los demás, los 4 evangelios hablan de ello. Por ejemplo, Lucas en el capítulo 22 y versículo 54, también da ese detalle, lo de seguir a Jesús desde lejos. Lucas 22, 54 dice así la palabra, y prendiéndole, cuando le arrestaron, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Eso dice la Biblia, y Pedro le seguía de lejos. Sin embargo, aquí en Juan, en el que hemos leído al principio, dice sí que le siguió de lejos, pero añade un detalle más, porque cada uno narra la película como la entiende. Acompañado de otro discípulo al cual no identifica, pero lo vamos a identificar en esta mañana y posteriormente entraremos como siempre en la parte espiritual. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, etcétera, etcétera. En cuanto a la identidad, se especula. Pero no hay que especular tanto, esto es sencillo. Era un lugar pequeño y daros cuenta que Juan era hijo de Zebedeo, juntamente con su hermano Jacobo, vendían pescado. Si es que a veces hay que buscar las cosas sencillas, a veces buscamos mucha teología y están ahí a flor de piel. Y Juan era un muchachillo cuando Zebedeo repartía el pescado en la casa del sumo sacerdote, y el repartidor era el propio hijo. Y entonces conocían al otro discípulo porque era el que llevaba el pescado. Si hubiera sido panadero, el que llevaba el pan. Los que afirman que fue Juan
pues lo fundamentan, lo que acabo de decir, en el supuesto de que el padre de Juan y Jacobo Zebedeo llegó a ser un proveedor de pescado de la casa de Caifás y que su hijo Juan era quien hacía las entregas. Por eso dice la Biblia, Juan y otro que era conocido por el sumo sacerdote. Vamos, alguien que era conocido. Hay muchas hipótesis, pero no vamos a pararnos en esto porque esto nos enseña teoría, pero no nos enseña práctica espiritual. Otros dicen que era Judas. Como ya había estado tratando con ellos la venta de Jesús, pues lo conocían. Pero no me imagino a Pedro con Judas cuando en la cena que había ocurrido la noche antes le acababa de entregar, le acababa de decirle Jesús, ese el que moja conmigo, ese él me va a entregar, que Pedro caminara con él. Vamos. Otros dicen que sería un discípulo que no formaba parte de los 12. Pero mira, fuera lo que fuera, la mayoría de los textos, no de los textos bíblicos, sino de los comentaristas, afirman que el otro discípulo era el mismo Juan. Juan por un lado y por otro lado Pedro. Pedro y Juan siempre iban juntos. En la resurrección ocurrió al revés. ¿Quién entró primero? El más impetuoso. Aquí no entró primero Pedro, aquí entró Juan. Hombre, Juan, el que nos trae el pescado, adelante, pasa. Y después habló, oye, que fuera hasta Pedro. Pues diré que pase. Y Pedro ya pasó al patio, donde empezó a calentarse con el resto de la gente que estaba allí. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Es que ha venido solo Juan, no vengo con un compañero. ¿Cómo se llama Pedro? Dile que entre, que no se quede fuera, a la puerta. ¿Pero por qué se quedó fuera? Porque en este caso no era la resurrección de Jesús. Pedro estaba deseando de ver cómo el maestro, todo lo que había dicho durante 3 años se cumpliría. Pero en este caso tenía miedo. Daros cuenta que habían amenazas de muerte sobre Jesús y posteriormente, de hecho, los discípulos murieron uno a uno de forma trágica, de forma muy trágica. En una predicación más adelante hablaremos de cómo murieron uno a uno los 12 discípulos. Se salvó Juan. Juan murió de viejo, según las Escrituras, y escribió el maravilloso libro de Apocalipsis. Supo bien embarcarse, esconderse, escaquearse y se marchó a una isla que existe en Grecia. Si hacéis algún crucero por Grecia, decir, por favor, quiero hacer el crucero de Pablo. Y entonces pararéis en todas las islas por donde Pablo fue predicando y paran en la isla de Patmos. Dice, aquí fue donde se escribió el libro de Apocalipsis de la cristiandad. Por lo tanto, cuando hablamos del Evangelio podemos hablar de lugares geográficos, de arqueología, de cultura, de sociedad, porque la Biblia es espiritual, pero también es natural, está escrita para una mente humana. Dice los versículos 17 y 18 del capítulo 18. Y yo titulo esto, lo mismo, siguiendo a Jesús de lejos. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie, los siervos y los alguaciles, la policía, la local, y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaban Pedro en pie, calentándose. No, a la gente le gusta especular, ¿qué mes sería? Y a mí, ¿qué más me da? Yo quiero la aplicación espiritual para mi vida porque quiero cambiar. Pues marzo, abril, noviembre, pues un mes de frío en Israel. Si hacía frío no podía ser agosto, porque en agosto te cae a plomo allí 50 grados a la sombra en Israel. En el mes de agosto no ocurrió esto ocurrió en un mes de invierno, sin lugar a dudas. Así que seguir a Jesús desde lejos, como hemos comenzado esta mañana, tiene graves consecuencias. En el caso de Pedro, pues se mezcló con el ambiente equivocado. Y a veces inconscientemente nos mezclamos con el ambiente equivocado. Los extremos son malos. Yo recién convertido recuerdo, no te tienes que juntar con tus amigos del mundo. Bueno, me llevaron a un extremo, pero ni un extremo ni otro extremo. Lógicamente tenemos amistades en todos los ámbitos, de la cristiandad y de la no cristiandad. Una cosa es tener comunión y otra cosa es hacer lo que todo el mundo hace. Eso son cosas completamente distintas. ¿Cómo terminó Pedro? Calentándose en la fogata, junto a los enemigos de Cristo. Y nosotros no tenemos que calentarnos en la fogata junto con los enemigos de Cristo. A veces he dejado pasar ocasiones que me da vergüenza, personas blasfemando el nombre de Dios en la sala de profesores y yo consintiendo, con tal de no enfadarme con ellos.
mezclándome entre ellos, y oyes barbaridad, y tú y sonríes, pero ¿cómo vas a sonreír a una blasfemia contra tu propio Padre Celestial? No podemos comulgar con las tinieblas de esa manera, y más cuando hay intención, que a veces las intenciones las tienen. Cuando nos alejamos del Maestro, porque todos alguna vez que otra nos sabremos enfriar nuestra vida cristiana, ¿qué buscamos? Pues calor, comodidad y consejo, pero en lugares y con personas, esto es muy evangélico, y personas que no edifican, esto es muy evangélico. Yo las frases muy evangélicas intento borrarla de mi vocabulario. Hermano, esto no edifica, esa frase nunca me ha gustado. Lo que no edifica es un ladrillo, pero esto no edifica. Pero buscamos eso cuando nos alejamos. Pues lógicamente uno quiere divertirse, deseamos estar bien, escuchar conversaciones agradables, eso no está mal. Y a veces pues nos reunimos con eso, en lugares, buscamos un calor, una comodidad, pues con personas que no edifican para nada nuestra vida espiritual. Y lo sabemos, No estoy hablando de rechazar a nadie. Estoy hablando de no llenarnos solamente de basura, porque hay mucha basura que pueden echar en tu vida y te contamina. Y después venimos y después se nos nota en la iglesia. Cuando se nos nota esas caras largas que tenemos porque ya venimos contaminados. Y cantamos la canción esa de hoy estoy alegre, y lo cantamos de esa manera. Y hay que cantarlo pues con alegría, que estás alegre porque Cristo está en tu vida, reprendiendo toda basura que pueda venir de ahí del mundo, como consecuencia de habernos calentado en el fuego de los alguaciles, que fue lo que hizo Pedro. Pedro entró en la casa de Caifás siguiendo a su maestro. Se queda en el patio, pero él no quiso darse a conocer públicamente como un discípulo de él. Tanto es así que cuando la criada le pregunta, lo hemos leído y esto lo conocemos hasta la saciedad, si era uno de los discípulos, este dijo, no, yo no lo soy. Después, no sigue la narrativa Juan de lo que ocurrió después, pero le preguntó, ¿cómo que no? Tu acento te delata. El acento galileo era muy peculiar. Yo en Israel le pregunté al guía, a ver, dime el acento de Jerusalén y el acento galileo. Y es como preguntar en España, dime el acento gallego y dime el acento andaluz. ¿Aquí hay diferencias españoles? Pues ya ves tú, un andaluz y un gallego. Pues no es nada. Pues lo mismo, por el acento se dieron cuenta que él no era de allí, él era de Galilea, y probablemente sería un discípulo. Pero él tenía miedo, porque vivía conforme a la carne, él no vivía conforme al Espíritu, estaba lleno de temores. Por eso le niega. Entonces la criada dijo, ¿no eres tú también de los discípulos? Dijo él, no lo soy. Y mientras que lo negaba, estaba calentándose las manos con los alguaciles alrededor de un fuego recién hecho por ellos. Normalmente, si negamos, si nos escaqueamos, si nos escabullimos de lo espiritual para juntarnos con lo no espiritual, negamos nuestra procedencia cristiana. O decimos, Cristo vive en mi vida porque me salvó. ¿Te atreves a decirlo en tu trabajo? Yo sí, lo digo. No lo digo por compararme con nadie. No pienses que siempre ha sido así, ahora lo digo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para aquellos que creen. ¿Cómo nos vamos a avergonzar del Evangelio? Si tenemos la verdad, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Otra cosa es ir por ahí, como vemos por los metros de Madrid que están evangelizando, avasallando a la gente. Se puede avasallar y no avasallar. Un evangelismo normal se hace en un ambiente al aire libre donde la gente, el que no quiera escuchar, se marcha. Pero si tú pillas a alguien dentro del autobús y empiezas a soltarle pecadores, arrepentidos, pues yo personalmente no estoy de acuerdo. Eso se llama denuncia. De hecho, en Madrid ya están prohibiendo que se evangelice en las líneas de metro. Y claro, los más exaltados espirituales, ¡ay, como el enemigo! Es que Satanás es más malo. O nosotros somos muy escandalosos. Que no sé aquí de parte de quién ponerme. Pero bueno, la realidad es que Pedro no estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Negó a ser uno de los discípulos de Jesús cuando le preguntó la portera y, como he dicho, y después se une a los alguaciles frente al fuego. Generalmente, cuando se considera esta historia, lo que resaltamos todos, los que nos ha tocado compartir este texto, resaltamos más el fallo de Pedro. Pero yo quisiera también resaltar lo positivo de Pedro. Eso es como si algunos de nosotros estamos pasando un momento de calentarnos en el fuego y estamos, ¿te has dado cuenta de este que se ha apartado, que no viene a la iglesia? Y empezamos a juzgar, pues lo que hay que hacer es resaltar lo positivo. Y Pedro tenía muchísimas cosas positivas.
Él podría ser el típico reflejo pues, de cada uno de nosotros, que estamos luchando día a día por agradar a Dios, pero en medio de nuestras debilidades, porque tenemos debilidades. Estamos luchando, pero también vienen debilidades como vinieron a su vida. Así que vamos a intentar en esta mañana ver pues, las cosas positivas. Pues mira, podemos ver que él tenía un amor inmenso hacia su Señor, pero lo hacía de forma equivocada, porque todavía no comprendía al 100% cuáles eran los propósitos de Dios. Pedro lo que siempre impidió, es que su maestro se enfrentara con la muerte y con la cruz. ¿Cómo? Con lo bueno que tú eres, con los milagros que hemos visto junto a ti, que has traído alegría e ilusión a nuestras vidas, ¿a ti te van a hacer daño? ¿A ti te van a...? No. Y él se puso en su carne y fue reprendido por el mismo Jesús en Mateo 16. En Mateo 16, versículos 22 y 23, el propio maestro le reprende y le dice: Pedro, tranquiliza, baja esos humos. Se lo dice de esta manera. Entonces Pedro, tomándolo aparte a Jesús, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ya le está diciendo Jesús carnal. Eres un carnal. Sí, mucho culto, pero tú no tienes los ojos puestos en Dios. Los tienes puestos en los hombres. Y sin embargo, Pedro, que estaba mostrando un amor, pero de forma equivocada. No pasa nada si estamos sinceramente equivocados. Porque si estamos sinceramente equivocados, si somos cristianos y tenemos al Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad y a toda la justicia si estamos abiertos a que Él nos hable. Lógicamente, estamos todos en el camino. Su amor sincero, pues también le llevó a hacer promesas impulsivas. ¿Sabéis los que tienen arrancar de caballo y parar de burro? Y después ya, a la hora de la verdad, mi casa, va a falta. Y a la hora de la verdad, no, es que no puedo, es que tengo un compromiso, tengo que salir. Si ya somos viejecitos, si ya sabemos, ya nos vamos conociendo, los seres humanos nos conocemos y somos todos iguales. No iba a decir estamos en la carne, somos todos de carne y hueso. Juan 13, 36 y 38, vamos a ver cómo Pedro es muy impetuoso y no solamente quiere salvar a Jesús de la muerte de una manera violenta, sino que aquí le hace promesas que después no puede cumplir. ¿Por qué? Porque vivía en sus emociones. Vivía en las emociones. Vivir en las emociones no está bien. Lo dice alguien que fue muy emocional y sigue siéndolo. Y a veces oramos o no oramos en función de las emociones. Nos sale algo muy bien y entonces levantamos la oración. Y si va todo mal es cuando realmente hay que orar, porque estamos mal, ¿no? Digo yo que el que va al médico es cuando alguien se encuentra enfermo. No, pero cuando está todo bien, sí, Señor, gracias. Claro, eso es fácil, eso es muy fácil. En esta impulsividad le dijo lo siguiente. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida, mira qué valiente, mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? No sé de qué manera, lo diría de forma joven. ¿Tu vida pondrías por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayan negado 3 veces. Tan valiente, tan impulsivo, pero si cuando te pregunten por mí vas a decir que ni me conoces. ¿Por qué dicen mi vida daré por ti? ¿Os dais cuenta? Como del dicho al hecho hay un trecho. Entre lo que decimos y lo que después podemos hacer puede haber una distancia abismal, como fue en el caso de Pedro. Jesús, por otro lado, a este personaje, a este discípulo que tanto amaba a Jesús, le advirtió de su negación. Pero Pedro nunca escuchó, y no fue cuidadoso en su vida espiritual. Vamos, como hombre, en lo humano, dispuesto al 100%, como el Che Guevara, pero el Che Guevara no se fue con Cristo, porque nunca le aceptó como Salvador. Estaba dispuesto, era un buen revolucionario, Pedro. Dispuesto a apoyar a su maestro, pero lo hacía en la carne. Él creía que las armas con las que tenía que combatir el mal eran armas carnales. Tanto así que él dijo: bueno, ¿qué necesito para defender al maestro? Oración, ayuno, reuniones. No, una espada. Y cuando dijo: vámonos para el huerto, un momentico, que voy a casa por la espada, cogió su espada
y se ciñó la espada. Se fue con una espada a orar al huerto de Getsemaní. Pensarlo por un momento. Uy, madre mía, ¿verdad que poco espiritual era este hombre? Su fuerza de voluntad. Yo he puesto de espada su fuerza de voluntad, no a entender que a veces nuestras espadas es nuestra fuerza de voluntad. Yo, mejor cristiano, yo, desde que estoy en Cristo las cosas van bien, yo no, problema a mí. El otro día en una clase, una niña, no se llama Irene, era Santa Irene. Todo lo de la Biblia lo cumplía. Yo sí, me bautiza, yo sí, yo voy al culto, yo sí. Lo que dice la Biblia, sí. Le explicamos los mandamientos y el profesor de prácticas que está conmigo, que es Isra y yo, y la niña todo lo hacía. Y digo, esta cría no ha leído el texto, que sus mejores obras son como trapos de inmundicia. ¿Cómo se puede creer un creyente que es bueno? Si no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien. Eso dice la palabra del Señor. Pero bueno, Pedro pensaba que era así. Verás como yo, con mi espada y con la fuerza y mi ímpetu, a mi Jesús no me lo toca nadie, pero iba en la carne. Juan 18, 10 y 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y aquí Juan da el detalle del nombre. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿La copa que el Padre me ha dado no la he de beber? El Padre ha determinado que yo tengo que morir. Pedro, que no me defiendas, que me tengo que morir, que se tiene que cumplir la voluntad de Dios. Tú estás en la carne. Y a quien hierro mata, hierro muere, también le dice. En otros evangelios lo dice de esa manera. Pedro, lo cierto es que se preparó en la carne, pero no se preparó en el espíritu. Bueno, si es que de aquí es tan sencillo en esta mañana la enseñanza que nos trae Pedro, que no creo que haya que profundizar mucho, pero sí, vamos a intentar entenderlo. Aquella noche, ¿qué pudo haber hecho Pedro? En lugar de llevarse la espada, esperar la provocación, a veces parece que nosotros somos igual, estamos llegando, a ver, como me diga el hermano este se va a enterar, a ver si el otro, le parecemos a Pedro, vamos con la espada siempre cargada, como decimos, vamos siempre con la escopeta cargada, esperando a pum, 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 a ver a quién disparar. No se puede venir a la iglesia con la escopeta cargada ni con la espada. Hay que ir, en lugar de en la carne, aquella noche Pedro se tendría que haber preparado en el área espiritual. ¿Cómo? Pues haber orado al lado del Maestro, pidiendo fortaleza para enfrentar lo que venía, pero no lo hizo porque no aceptaba la voluntad de Dios. Tendría que haber hecho eso. ¿No habéis podido orar ni tan siquiera una hora conmigo? Pues no. ¿Por qué? Pues porque estaba cansado, es que después de cenar, después de comer en España en verano, la siesta es obligatoria. Pues después de la cena, en la Pascua y en el huerto de los olivos, pues les entró, como decimos los cartageneros, la torraera. Y se quedó dormido. Y en lugar de orar con el Maestro, que es lo que le habría fortalecido en la fe, se quedó dormido. Se quedó completamente dormido. Mateo 26, 36. A ver lo que dice la palabra del Señor. Mateo 26, 36. Para que veamos lo que ocurrió. Pedro no estaba haciendo lo que tenía que hacer, sino que Pedro estaba más pendiente de ver quién le iba a atacar para defenderse, con la escopeta preparada. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y vino a Pedro. Se lo dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya,
Ya podéis dormir si queréis, ya la oración ya está hecha. Y descansad. He aquí ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Ya estaba oyendo el ruido de los alguaciles entrar en el huerto de los olivos con antorchas. Ya estaban entrando los alguaciles a apresarlo. Fueron un montón, fueron más de un centenar a apresar a un hombre, pensando que Jesús iba a esconder. Jesús nunca se escondió. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy. Y dijo el nombre de Dios. Dijo, yo soy. Y cayeron en tierra. Ante la presencia de Dios la carne no se resiste. Y cayeron en tierra. Eso dice. Ese texto un día podríamos interpretarlo. Es muy interesante. ¿Por qué se caen? Tropezaron. Dijo, yo soy. A la voz de yo soy, cayeron todos en tierra. Un nombre de respetar es el nombre de nuestro Dios. Pues Jesús le recomendaba a sus discípulos antes de esta oración, pues eso, que es necesario que oréis conmigo, porque la prueba va a venir. Y cuando venga la prueba no vais a resistirla. Y a nosotros nos puede pasar exactamente igual. Si perdemos el tiempo y van pasando los días, las semanas, los meses, los años en la fe, y en lugar de estar aquí, estamos aquí en el bidón de fuego, pues es por lo que pasamos, los sufrimientos que pasamos, los altos, los bajos, las depresiones, las angustias, los temores, los miedos, es porque estamos aquí. Y entonces, ¿y cómo se hace eso? Pues con constancia. La Biblia dice ejercitaos en la fe. La palabra ejercitaos viene de ejercicio. Yo cuando veo a alguien que tiene voluntad, que van a los gimnasios diariamente, yo digo, madre mía, yo no estoy ejercitado en esto. Pero hay gente que está ejercitada en la oración, gente que está ejercitada en levantarse temprano, gente que está ejercitada en la lectura. Y después ves que sus vidas son vidas que brillan, que cuando abren la boca, no sé, se ilumina la oración que llega hasta el cielo. No hablo de que hay santos y no santos, sino que hay un requisito que cumplir. Yo quiero ponerme fuerte, pues debo de ser constante y alimentarme bien e ir a un gimnasio. No puedo pedir que de martes a miércoles cambie. Es una constancia. Ahora vamos a pensar meses atrás. ¿Cuánto tiempo llevamos leyendo diariamente la palabra, cumpliendo? Estamos en tengo que hacer, tengo que ir, tengo que venir, tengo que volver, he quedado con... Esas frases las sabemos todos. Y no hablo tampoco de un, ¿cómo se llama?, un monaquismo. Eso viene de monasterio, de estos frailes que se tenían que meter en un monasterio y darse golpes con un látigo. Y no recuerdo cómo se llamaba lo que se ponían aquí en la cintura. Yo me lo puse cuando estuve en el seminario. Y constantemente hacerse daño para castigar la carne para agradar a Dios. No, no se trata de eso. Se trata de acercarse al fuego del Espíritu Santo. Así que todo esto, hoy vamos a terminar pronto, lo que nos hace recordar es que nuestros enemigos no son en la carne. Los enemigos que tenemos son enemigos espirituales. Y por eso Pablo decía que debíamos de estar firmes portando todos una armadura. Efesios 6, 12 y 13. Ese texto me encanta leerlo. En Efesios 6 nos dice realmente cuáles son los enemigos del ser humano, aunque hay una trilogía que dice mundo, demonio y carne, pero aquí Pablo lo relata tal como es nuestra lucha diaria. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Si lo leéis en una Biblia más moderna, sangre y carne es vida. Porque yo soy sangre y soy carne. Porque no tenemos lucha contra personas. Así lo entendemos mejor, ¿verdad? Sino contra principados, demonios, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda, no dice parte, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Como diciendo, simplemente tenemos que ceñirnos, pero nos descuidamos, nos quitamos el traje, como decimos vulgarmente, a que cuelgo el traje de cristiano y te enteras quién soy yo, ¿eh? Son muy carnal y eso se dice. Pues no, el traje no hay que colgarlo, el traje, la armadura hay que ponérsela desde que te conviertes hasta el mismo día que partas a la presencia del Señor. El apóstol Pablo reconoció también que tus armas no son carnales, sino que las armas que tenemos nosotros son espirituales, no son espadas, ni frases hechas, ni asertividad. ¿Sabéis lo que es la asertividad? La asertividad, el pillo responde con pillería, es una forma de pillería culta. La asertividad es saber qué respuesta dar en el momento oportuno a la persona con un argumento exacto para cortarla. Y eso es responder de una forma muy, muy, muy asertiva.
Pues mira, 2 de Corintios 10, 4 y 5 nos dice cuáles son nuestras armas. Las armas que deberíamos de portar, no la espada de Pedro. Porque las armas de nuestra milicia, viene de mili, de ejército, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto se puede ejercitar. O sea, a mí últimamente me están diciendo en casa, no, papá, esto tienes que echarle proteína, me están ejercitando en la buena alimentación en mi casa, esto tienes que echarle tal, cual. Bueno, pues tenemos que ejercitarnos en llevar cada día todo pensamiento a la obediencia. Te viene un pensamiento y tú lo cazas en el aire y lo echas. Son los pájaros que vienen a tu mente a hacer nido. Y bueno, esa frase se conoce porque se ha dicho hasta la saciedad en las iglesias evangélicas. No podemos impedir que las aves revoloteen por nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan un nido. ¿Cómo hacen el nido? Si le damos lugar a los pensamientos. Sí, claro, por eso me dijo esto. Claro, y el otro día, como me dijo el otro, pues ya está, lo caso. Fue por eso, como no me puede ni ver, entonces ha dicho esta frase. ¡Yo, qué locura! Si eso hace, necesitamos 7 psicólogos y 18 psiquiatras. y con el Espíritu Santo nos bastaría. Nos bastaría para quitar todas esas cosas de nuestra mente, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero Pedro no consideró ninguno de estos consejos espirituales. Bueno, los otros salieron huyendo y Pedro por lo menos no salió huyendo. Decidió seguir a Jesús a su manera, a su forma, de lejos. Reflejaba un anhelo sincero de seguir al Maestro, pero a su manera. Marcos 14, 50 y 54, no del 50 al 54, sino Marcos 14, versículos 50 y 54, dice la palabra. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron, todos, en el 50 y en el 54, y Pedro le siguió de lejos. Otro evangelista que lo dice, hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Así que lo que hemos podido ver es que Pedro tenía una intención muy sincera de querer seguir a su maestro, lo amaba mucho, pero su descuido espiritual lo llevó a eso, a no estar preparado, que cortarle la oreja al siervo del sumo sacerdote, a Malco, a ese alguacil, cortarle la oreja, decir que no conocía al maestro con todo lo que había visto. Fijaros cómo torres más altas cayeron, ¿verdad? Simplemente por el hecho de no estar haciendo las cosas como él tendría que haberlas hecho. Así que Pedro amaba a su maestro, sí. Deseaba seguirlo, sí. Pero había descuidado la parte espiritual, también. Entonces a él le faltaba pues un poco de aprendizaje espiritual. ¿Qué podemos aprender? Pues mucho de esta historia. Lo he anotado y lo leo. Si descuidamos nuestra vida espiritual, nuestra naturaleza pecaminosa predominará y será la que domine nuestros actos. Pero velemos y seamos cuidadosos cuidando nuestra vida devocional. Ahí está, la devoción. Para que cuando vengan las pruebas podamos mantenernos firmes en el poder del Espíritu Santo. Daros cuenta que muchas veces hablamos de las hormigas. Mira la hormiga, está en el libro de Proverbios, cómo durante el verano recogen y en el invierno tienen comida. Pues nosotros de la misma manera, en el banco de nuestro espíritu podemos tener versos bíblicos memorizados, devocionales diarios leídos, asistir, escuchar en la oración, no ser religiosos dominicales. No podemos ser eso. Al Señor hay que buscarlo siempre, en todo tiempo busca el rostro del Señor. Eso es lo que dice la palabra. Y esta historia aquí se pausa, Juan la pausa, y la continuará en los versículos que veremos más adelante. Pero hoy nosotros nos vamos a quedar con estas conclusiones. Y si tuviera que hacer un resumen y una conclusión de lo que he dicho, los últimos minutos, es cómo dejar de seguir a Jesús desde lejos. Primero, identifica los fuegos. Identifica tus fogatas actuales. ¿Cuáles son esos lugares, relaciones, actitudes del mundo donde te escondes a veces para no ser reconocido como cristiano?
tenemos que identificar si alguna vez nos arrimamos a distintos fuegos. Segundo, vamos a asumir el costo público de nuestra fe. Nuestra fe tiene un precio, el costo público de nuestra fe. Hoy en día, seguir a Jesús puede costarte, pues que pierdas menos like, en las redes sociales, que te pongan menos like, como digas que Cristo vive. Puede costarte eso, popularidad, ascensos, amistades, pues que le pidamos a Dios que nos haga valientes para no escondernos y decir soy cristiano. Tercero, acércate, domingo, acércate intencionalmente a la cruz. La alternativa, hay una alternativa. La alternativa al fuego del mundo es el fuego del Espíritu Santo. Esa alternativa, esta es más fácil, porque la carne tira. Lógicamente, el espíritu y la carne, dice la alabanza, tienen una lucha viva, ¿no? La carne tira para abajo y el espíritu para arriba, dice ese cántico, ese corito que cantamos. Pues la alternativa a la fogata del mundo es el fuego del Espíritu Santo. Y ahora, ¿cómo nos podemos fortalecer, aunque parezca algo muy sistemático? Pero yo creo que no, yo creo que Jesús era sistemático. Fortalecernos en nuestra vida devocional diaria. Diariamente tenemos que comer una porción. ¿Diariamente no comes? Vamos, cuando llegan las 2 y empiezan a rugir las tripas, pues tienen que rugirnos las tripas del Espíritu. Es decir, tengo hambre, abro la palabra y me como todos los versículos. Y me voy a poner ahora y voy a hablar con Jesús. En el coche, en la cama, de rodillas, en la mecedora, donde haga falta. Pero voy a alimentar mi vida devocional. La oración profunda, dedica tiempo a la oración profunda, tanto en lo secreto como, bueno, en lo secreto, en lo íntimo como de forma comunitaria. También tenemos que aprender a congregarnos. ¿Para qué? Pues para que nuestra relación con Dios sea íntima y no sea superficial. Y aunque parezca que tengo que hacer algo para conseguir algo, es que es por obra, no, es por fe la salvación. Pero hay una cosa que se llama, ya somos salvos. Yo estoy hablando de santificación, de otra cosa. Para no vivir una vida cristiana mediocre, si llevamos una vida, pues eso, disciplinada en lo devocional, en el reunirnos, mirad cuán bueno y delicioso los hermanos juntos, en armonía, en estar orando, creo que eso nos va a fortalecer y nos va a alejar de aquí y nos va a poner cerca del Espíritu Santo. Así que, termino. Para profundizaremos cuando lleguemos al capítulo 21 de Juan, sobre lo que es el verdadero arrepentimiento y la restauración, lo leeremos en el capítulo 21. Porque el desenlace de esta historia es que Pedro le niega 3 veces. Y lo hemos compartido, pero lo haremos de una manera un poco más espléndida. Cómo Jesús sana a Pedro, con cada una de las negaciones busca una afirmación y sana por completo el corazón de Pedro. Que nosotros en esta mañana pues también deseemos ser sanos, decir, Señor, fuera fogatas y yo quiero estar más cerca del poder de tu Espíritu Santo.